Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de BRRP. Anteriormente habíamos visto un protocolo similar que es el HCRP, que es propietario de Cisco. Hoy vamos a ver BRP, que es un protocolo abierto. BRP es el acrónimo de Virtual Router Redundancy Protocol, que traducido es protocolo de redundancia de router virtual. Vamos a ver una definición muy concreta, diferencias entre BRP y HCRP, al menos las principales, una operación básica, topología básica, términos de BRP, estados de BRP. Vamos a revisar el paquete de BRP, vamos a utilizar también Wireshark y vamos a hacer unas capturas de paquetes. Vamos también a hacer una simulación en GNS3 como lo hicimos con HCRP. Vamos a revisar temporizadores de BRP, a revisar un poco la MAC del router virtual en este protocolo, configuración por defecto de BRP, o sea, las características que trae por defecto BRP, casos de estudio de BRP. Vamos a ver dos casos de estudio de este protocolo. Bueno, aquí vamos a definir este protocolo como en función del RFC 2338. RFC es el acrónimo de Request for Comments, y eso es de la IETF, ¿sí? Que es Internet Engineering Task Force. Vamos a mirar, de hecho, el TXT. Este es el TXT o el RFC, el Request for Comment, donde define todo lo que es el protocolo BRP. Aquí vemos un abstract, una tabla de contenidos, una introducción. Es relativamente corto, me parece que es corto el RFC que define el BRP, al menos aquí está en inglés, pero cualquiera que entienda inglés técnico o incluso lo puedes traducir y no, pues es fácil de entender. Tiene todas las definiciones de términos, y es más, nos basamos en este RFC para hacer este tutorial, y las simulaciones y todo, la parte teórica nos basamos directamente del RFC. Bueno, entonces aquí, pues, como pueden ver, está todo definido, aunque está en inglés, uno lo puede traducir. Si tienen aquí la extensión de Google para traducir la página, lo pueden hacer y traduce sin problema. Aquí, como ven, está el paquete, cómo está distribuido el paquete, y tomamos pues de allí para este punto de nuestra tabla de contenidos y nuestro curso, ¿sí? Entonces volvemos a la presentación. Entonces, como decía, BRP es un protocolo muy similar al HCRP de Cisco, que brinda redundancia o alta disponibilidad ante puntos únicos de falla en una red. Entonces, redes que tienen un único punto de falla, pues este protocolo nos brinda una redundancia o una alta disponibilidad al utilizar dos routers. Uno va a ser el maestro y el otro va a ser el backup. Aquí en BRP si utilizan estos términos. Al router que está activo en HCRP, o sea, para lo HCRP existía activo y standby. Para BRP utiliza el término maestro y backup o de respaldo. Sí, BRP crea un router virtual, o sea, los dos routers físicos crean un solo router virtual que es el que va a responder y va a gestionar los paquetes a nivel de la red LAN. ¿Sí? Lo mismo que en HCRP, los hosts a nivel LAN van a tener un gateway de salida que va a ser la IP virtual de el BRRP, que utiliza el BRRP. Diferencias entre BRRP y HCRP. Bueno, tenemos estas diferencias. En BRRP existe la preempción por defecto. Aquí no hay que configurar preempt, aunque sí se le puede quitar, o sea, esa configuración se puede hacer,
pero en BRP viene por defecto. Me parecía como un poco incómodo en HSRP tener que configurar el preamp. Pues no es algo difícil, pero si lo tiene por defecto me parece mucho mejor. Se evita uno tener que configurar esa parte. Entonces, la diferencia es que el BRP la trae por defecto, el preamp. En BRP los mensajes hello se envían cada segundo por defecto. Bueno, entonces en HSRP los mensajes entre el router standby y active se llaman hello o mensajes de saludo. Se envían mensajes constantemente de saludo cada 3 segundos por defecto. En BRP se envían mensajes de advertencia o sí, se llaman advertise los mensajes. Entonces, y se envían cada segundo. Esa es otra de las características que tiene BRP. Me parece que tiene tiempos de convergencia más cortos que el HSRP. Mientras que por defecto el HSRP tiene 3 para los mensajes de hello y 10 para el hold time. En BRP tiene 1 segundo para los mensajes de advertencia y tiene 3 punto algo segundos para el mensaje como de hold time, que en este caso tiene otro nombre, ya lo vamos a ver en los términos en las tablas siguientes. BRP es abierto, o sea, cualquier fabricante de cualquier dispositivo lo puede utilizar, mientras que HSRP sí es propietario de Cisco. Mientras que en HSRP la IP virtual es diferente a los routers active y standby, o sea, la IP virtual de HSRP es diferente a cualquier IP que tengan los routers físicos. En BRP uno puede configurar la IP virtual como la IP de alguna de las LAN de los routers que están participando, y uno pues elegiría en este caso la del master, o también puede ser la del de respaldo. BRP, bueno, otra de las características es que BRP no dispone de interface tracking. El tracking, bueno, hablemoslo como así como está escrito. El tracking es un seguimiento, y dependiendo incluso del iOS o del sistema del router, puede hacer tracking tanto de objetos como de interfaces. En el caso del BRP solo le puede hacer tracking a objetos. En este caso un objeto es, por ejemplo, el IPCLA. Entonces esa es una de las diferencias. BRP, hay un comando en HSRP donde uno le puede hacer un tracking directamente a la interfaz, mientras que en BRP no se puede. Operación básica. Entonces BRP agrupa varios enrutadores o routers en un enrutador virtual, es lo que decíamos. En HSRP lo agrupamos en algo que llama, bueno, valga la redundancia, un group, que uno determina el group 10, 20, y ahí reúne los routers que van a participar en el protocolo. En el caso de BRP es un BRID, un Virtual Router ID. Entonces ya no es un grupo, sino un VR ID. En este grupo un router funciona como maestro o master y los demás como backup. En este caso, en BRP solo hay un equipo maestro y todo el resto son equipos de backup. Cuando falla el dispositivo maestro, el tráfico es conmutado a los dispositivos de respaldo, pues lo mismo que en HSRP. Y los anuncios BRP utilizan la dirección multicast 224.0.0.18. En ambos protocolos, como tanto en HSRP como en BRP, utilizan direcciones multicast de destino para enviar sus mensajes, tanto de hello o de advertencia, o los mensajes que utilizan entre los routers para funcionar. Entonces en el caso de BRP, la dirección multicast de destino es 224.0.0.18. Esta dirección es solo a nivel local, no es una dirección que pues externa, ¿sí?
Esta es la topología básica. Vamos a utilizar eh, casi la misma topología que en el HCRP, excepto por un PC aquí que tenía otro segmento de red. Términos de BRP. Entonces, BRP Router es un router que ejecuta el protocolo de BRP. Virtual Router es el router virtual que se crea entre los dos routers. Es el router que va a, digamos, como dice acá, es un objeto abstracto administrado por BRP que actúa como un enrutador predeterminado para los hosts en una LAN compartida. Entonces los hosts en la LAN van a ver solamente este router virtual, no van a ver los routers físicos como tal. IP Address Owner, este es el enrutador que cuando está activo responderá a los paquetes dirigidos a una de estas direcciones IP para pins, ICMP, conexiones TCP, etc. Entonces este es como como dice acá, el enrutador, digamos que actuaría como maestro. Primary IP Address, Virtual Router Master. Bueno, estos son los estados como tal. Virtual Router Master, Virtual Router Backup, pues sería el router maestro y el router de backup. Advertisement Interval y Master Down Interval son los dos intervalos, digamos, que se utilizan en BRP. El Advertisement Interval es por defecto un segundo, como les decía, y el Master Down Interval es 3 veces. Manejan también la misma convención que en HCRP, 3 veces. El Master Down Interval debe ser 3 veces el Advertisement Interval, y tiene aditivo, hay que sumarle además otro intervalo, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces el Advertisement Interval es de 1 segundo y el Master Down Interval es de 3 segundos punto algo. Ese punto algo es otro elemento dentro del otro timer, por decirlo así, otro contador dentro del BRP. Estados de BRP. Entonces, a diferencia de los 6 estados que tiene el HCRP, BRP solo tiene 3 estados, que son Initialize, Master y Backup. Entonces, Initialize es el propósito de ese estado es esperar un evento de inicio, como la caída o que se dispare, o que se active un IPSLA, un track, etcétera, o que se caiga una interfaz o un último kilómetro, o bueno, algún evento que fuerce la conmutación. Master, pues es el estado que va el estado final de uno de los routers, que es el que va a administrar los paquetes y el reenvío de las direcciones y demás. El backup, pues es monitorear la disponibilidad y el estado del master. Ese es como el propósito del backup, y una vez que el master caiga o falle, entonces el backup toma ese estado. Backup cambia a master y el master pues cambia a backup. Este es el paquete BRP. ¿Sí? Lo vamos a ver, todos los campos que estamos viendo acá, los vamos a ver con las capturas de paquetes en Wireshark. Entonces, la prioridad, ahí vamos a ver la prioridad, un contador de direcciones IP, un checksum, las direcciones IP, tipo de autenticación. BRP maneja 3 tipos de autenticación, ya la vamos a ver acá. La versión por defecto es 2, el tipo, bueno, entonces digamos que es como el esquema del paquete que maneja BRP. Los temporizadores, como decía, entonces Master Down Timer
es un temporizador que se activa cuando los mensajes de anuncio no son escuchados por el router de respaldo. Es lo que en HCRP es el hold time. Entonces este master down timer es 3 veces, esto es una convención que se recomienda, 3 veces por ejemplo en este caso el del BRP, master down timer es 3 veces el advert timer. Entonces, el advert timer es un temporizador que se dispara para activar el envío de los mensajes de anuncio y se vence en cada segundo se vence. Dirección MAC del router virtual. Como en HCRP, como les comentaba, en HCRP la MAC de la IP virtual siempre era la misma, a excepción de los últimos dos, del último, digamos, octeto y los últimos 2 dígitos en hexadecimal, que eran para el grupo. Aquí en BRP manejan exactamente la misma convención, solo que obviamente la MAC cambia. La MAC pues es dada por la IANA y eso lo encuentran con más detalle en el RFC. Entonces para la MAC, la MAC de la IP virtual de BRP es esta: 0000, o sea 4 ceros, punto 5E00.01, y los últimos 2 dígitos es en hexadecimal el BRID o el BRID, ¿sí? O el identificador del router virtual. ¿Sí? Nosotros le tenemos que, ya cuando veamos la parte de configuración, vamos a ver que uno en los comandos escribe BRRP y le da un número que sería este BRID. Puede ser 1, 2, bueno, hasta 254. Esto es para los protocolos, para BRP en IP versión 4. Y también hay una MAC que viene siendo casi la misma, excepto por este 2 que hay acá. Y lo mismo, los últimos 2 dígitos vienen siendo el BRID. Autenticación BRP, como les dije anteriormente, BRP maneja 3 tipos de autenticación. Esta autenticación es para el envío y la recepción de los paquetes a nivel de los routers. Entonces esto ofrece una seguridad, digamos un nivel más de seguridad en la transferencia o en la comunicación de los paquetes. Podemos dejarla sin autenticación. Podemos configurar una autenticación con contraseña de texto simple. Pues, o sea, es decir, va a tener una contraseña, pero no va a estar cifrada, no va a tener ningún algoritmo que la cifre. Entonces, pues, digamos, es un nivel intermedio o básico más bien de seguridad. Ya el tercer tipo de autenticación, que es el encabezado de autenticación IP, ya maneja MD5, que es un algoritmo ya de cifrado o de encripción para la contraseña. Entonces esos 3 son los 3 tipos de autenticación que maneja BRP. Configuración por defecto de BRP. Entonces las características son estas son las características y esta es la configuración predeterminada. Es decir, que si uno no modifica nada de esto, se va a quedar con estas características. La versión del BRP es la 2 por defecto. Grupo ninguno configurado, digamos BRP no maneja grupos, pero en su lugar maneja lo que es el BRID o BRID. Y no viene ninguno configurado por defecto, a nosotros nos toca configurarlos. La MAC address virtual por defecto siempre será la misma, excepto por los últimos 2 dígitos, como lo mismo que en HCRP. La prioridad, al igual que en HCRP, por defecto viene en 100. Si no la configuran, queda en 100. El skew time, este término y esta característica es la que se le suma al master down interval. O sea, aquí lo estamos viendo, es 256 menos la prioridad que le demos sobre 256, así que se calcula el skew time y pues eso da unos decimales por lo general.
Entonces esos decimales, esas fracciones, esa fracción que hay ahí, se le suma al master down interval. Entonces el master down interval va a ser 3 veces el intervalo de anuncio más el skew time. Esto era lo que yo les decía, o sea, no es exactamente 3 veces el advertisement interval, sino que es 3 veces más este skew time. Los detalles de por qué esto lo pueden ver entonces en el RFC. ¿Sí? Entonces, pero digamos que uno puede manejar esa convención. Igual, eso es en caso de que quieran modificar estos intervalos, porque si no, por defecto, pues ya el BRP los configura, ustedes no tienen que preocuparse por modificar esos intervalos, pero por defecto vienen así. Esta es una configuración, un ejemplo de configuración, como les dije, como BRP es abierto, fabricantes como Huawei, Hewlett Packard, qué sé yo, Teldat, pueden utilizarlos, ¿sí? Mientras que el HCRP pues solo en equipos Cisco, ¿sí? Entonces aquí podemos ver lo que les decía, el BRID 1 se configura la IP virtual, en este caso pues para este Huawei se ha configurado como ejemplo la 1254. Se configura la prioridad para que sea como maestro. Aquí le han configurado un preempt, como dije, a pesar de que lo pone por defecto, también se puede configurar, ¿sí? Y keep. Y en el backup pues la configuración es sumamente sencilla, consta solo de una línea, es muy parecido a HCRP. Y estos son los casos de estudio que vamos a ver, solo 2. Vamos a ver cómo actúa el BRP cuando se dispara el IPCLA o se dispara el track. Y vamos a ver una simetría. ¿Qué es esto de la simetría? Entonces, lo de la simetría, digamos en HCRP no lo tocamos, pero lo vamos a ver aquí en BRP. Vamos a verlo un poco. Entonces, ¿en qué consiste esto de la simetría? Vamos a ver acá un poco sobre la topología. Les explico. Entonces, la simetría. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que para la red LAN, pues ellos van a ver solo un equipo, que es el router virtual, y solo van a ver un gateway, que es la IP virtual, ¿sí? Entonces, independientemente si el R1 está como master o backup, la red LAN siempre va a saber a dónde enrutar su tráfico. Entonces, cuando hacemos una traza o un ping, pues ellos siempre se van a ir por el principal, por el master. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el otro sentido? Si uno va a hacer una traza del PC3, por ejemplo el PC1, ¿cómo sabe el router 3 a dónde lanzar el tráfico? A dónde, obviamente, pues, por ejemplo aquí yo tengo un BGP establecido entre estos routers, entre estos 3 routers. Tengo un BGP y entre todos se anuncian los segmentos de red que están directamente conectados. Pero entonces, ¿cómo sabe el router 3 que a dónde lanzar el tráfico? Cuál es el principal, cuál es el backup? Entonces, eso es la simetría. O sea, la simetría que es que, por ejemplo, el PC1 lanza una traza y se va por la parte superior de la topología. Entonces va PC1, va al router 1, va al router 3 y llega al PC3. Pero de regreso el PC3 lanza al R3 la respuesta, se va por el R2 por debajo, por el backup, y llega al PC1. Entonces, ¿eso por qué se da? Porque el R2 y el R1 le están anunciando sus segmentos de red que están directamente conectados al R3. O sea, el R3 conoce todos los segmentos de red, y pues a su vez los segmentos de red que él conoce también los está anunciando tanto al R2 como al R1. Entonces, bueno, eso ahí puede generar una simetría. Entonces, ¿cómo se soluciona esa parte?
o cómo tener en cuenta esa parte. Eso es uno de los casos estudios que vamos a ver. Entonces, bueno, a partir de acá vamos a ver ya la simulación. Entonces ya aquí empieza la simulación en GNS3. Bueno, este es nuestro entorno de simulación en GNS3 para el tutorial de BRRP que estamos viendo. Pues voy a tratar de explicar en qué consiste. Básicamente es muy parecido al entorno que teníamos para HSRP. Entonces tenemos nuestro entorno LAN de este lado con el PC1 y PC2 conectados a este switch, y tenemos nuestros dos routers que tienen BRRP o en los cuales está configurado el BRRP, y este R1 sería nuestro maestro inicialmente y R2 sería nuestro router de backup. Ambos routers tienen un protocolo BGP y un sistema autónomo de 65.000, o sea, entre ellos hay un iBGP porque comparten el mismo sistema autónomo. Luego hay un BGP con este router 3. Este router 3 haría las veces de PE, de Provider Edge, de nuestro proveedor ISP. Y el sistema autónomo de este router 3 es el 65001. ¿Sí? Es diferente a este sistema autónomo. Y luego tenemos nuestro PC3 que podría actuar como servidor externo de nuestro cliente. La idea es que se brinde a través de BRRP redundancia a nuestra red LAN. En caso de que falle este camino por el R1, puede alcanzar este servidor PC3 a través del camino de backup o router de backup por R2. Básicamente así funcionaría. Vamos a mirar en este momento cuál es el direccionamiento IP de los equipos. Lo tengo por acá. Entonces, como la IP virtual de nuestro virtual router, tenemos la 192.168.0.1, la MAC. Como dije, digamos, la MAC siempre va a ser la misma hasta este punto, al 01, hasta estos dígitos. Y el 01 nos indica el BRID o el identificador del router virtual, que es el 1. ¿Sí? Este número en hexadecimal representa el identificador del router virtual. Para nuestro PC1 tenemos la IP 192.168.0.2. El gateway va a ser la IP virtual. ¿Sí? Como dijimos en la parte teórica, la red LAN solo va a haber el router virtual con la IP 192.168.0.1. Ese va a ser el gateway para estos PCs. El PC3, pues nuestro servidor está al otro lado, con un segmento de red distinto y un gateway diferente, es 1.1. ¿Sí? Esta va a ser nuestra IP del segmento LAN en R1, el 04. Recuerden esto, el 04 va a ser nuestro router maestro y el 05 va a ser nuestro router de backup. Ya lo demás, pues digamos, es para efectos de comunicación entre los equipos, pero estos, digamos, lo más importante son estos segmentos de red a nivel LAN, la IP virtual y esta MAC. Bueno, una vez visto este direccionamiento, vamos a verificarlo en GNS3. Sí, ok, aquí ya lo tenemos, aquí ya están activos. Como vemos aquí, ya nos está indicando la IP de nuestro PC1, que es la 192.168.0.2. La 03 para nuestro PC2. Al otro extremo de la red estaría el 1.2 para nuestro PC3 o nuestro servidor en R1. Entonces
Vamos a verificar. Aquí está la 04. Entonces voy a ver si les puedo mostrar acá la interfaz 2.0 de nuestro router 1 sería la 04, la 2.0 de nuestro router 2 o router de backup sería la 05. Aquí está, aquí la podemos ver. Esta es la 05, esta es la 02, y entre ellos dos forman un router virtual con la IP virtual 192.168.0.1. El router, el identificador, el VRID de este router virtual que se crea acá es el 1. ¿Sí? Ya vamos a mirar la configuración de esta parte de nuestro router 3. Pues hay un BGP levantado, que es este. Como vemos, tienen el mismo sistema autónomo. Estos son IPs a nivel WAN. ¿Sí? Dice que lleva levantado 9 minutos 57 segundos, casi 10 minutos. Y que está prendiendo dos prefijos, que es la LAN y la WAN por este lado, y otros dos prefijos por el otro. Eso es lo que está indicando ahí. Eso por ese lado. En el PC3 nos indica que el gateway es la 192.168, o sea, ese es el gateway de nuestro servidor, que iría contra nuestro router 3. Este router, esta IP de acá de nuestro gateway sería 192.168.1.1. Vamos a hacer unas pruebas de conectividad antes de pasar a hacer las conmutaciones, las pruebas de conmutación. Entonces, como dije, aquí está el PC3, nuestra IP es esta. Entonces vamos a hacer un ping, ahí responde. Vamos a ver por dónde se está yendo esta traza actualmente. Entonces estamos, para confirmar, estamos haciendo un ping de este PC1 a este PC3. Entonces la traza muestra que se va por la parte superior, por el R1, salta el R3 y luego el PC3. Eso es lo que muestra. Salta al R1, que es la 04, luego al 10.002, que es el R3, y finalmente pasa al PC3. Entonces responde y pasa por el enlace principal o maestro. Lo mismo con el PC2, hacemos un ping, una prueba de conectividad al 1.2, responde. Sí, vamos a hacer una traza. Y efectivamente también se va por la 04, que es nuestro router principal. Entonces este PC2 pasa por el R1 y pasa al R3 para pasar finalmente al PC3. Hace esto, pasa por acá y llega acá. Esa es la descripción de estas trazas y de estas pruebas de conectividad. Entonces, como se ve, hay conectividad entre los equipos de extremo a extremo. Vamos a mirar cómo está configurado, cómo está actualmente el estado del BRP. Entonces, el BRP yo ya lo configuré en el R1 y en el R2. Vamos a ver el estado de este BRP, cómo está. Luego vamos a ver la configuración del BRP, cómo está configurado en las interfaces. Luego vamos a ver el IPCLA y el track, cómo está configurado, que básicamente es lo mismo que el HCRP. Y finalmente vamos a hacer una prueba bajando la interfaz del R3. Entonces la prueba de conmutación o de funcionamiento del BRP es bajando esta interfaz Fast Ethernet 2.0 en el R3, bajando este enlace que está aquí en rojo. Al bajar este enlace se activa el IPCLA en el R1, dispara el track y que hace un decremento a nivel de la prioridad. Se transforma en backup y el R2 se transforma
o pasa a ser el maestro. Entonces ya las trazas deben pasar por acá por el R2. ¿Sí? Esas serían básicamente las pruebas. Una vez que restablezca esta fase Ethernet 2.0 en el R3, que la vuelva y la encienda, se va a evidenciar, pues va nuevamente a regresar o retornar a su normalidad. Vamos a hacer una captura de paquetes para verificar cómo es el envío a nivel de cómo es se ven los paquetes en Wireshark, los campos de los paquetes, digamos la dirección multicast, en fin. Vamos a revisar el estado del BRP. Entonces show BRP brief. Este sería el resumen, una tabla de resumen del estado del BRP. Entonces nos dice que está configurada en la interfaz fase Ethernet 2.0, grupo 1, que en realidad pues es nuestro BRID, la prioridad es 120, está como master, la dirección del master física es la 04 y la IP virtual es la 01. Ahora vamos a ver con más detalle ese BRP. El estado, como decíamos, era el master, la IP virtual la 192.168.0.1, la MAC, como hablábamos, siempre va a ser esta, tanto en el master como en el backup se va a ver lo mismo, y este 01 es el ID, este grupo es este. El advertisement interval es un segundo, entonces como les decía, los paquetes de anuncio, que son los mismos paquetes de saludo o hello en HCRP, en BRP tienen un intervalo de un segundo. O sea, cada segundo se están enviando paquetes de anuncios entre los routers, se están intercambiando paquetes de anuncio entre el master y el backup. Dice que la preemción, o sea el preempt, está habilitado, la prioridad es 120. El track dice que es un track object, que tiene el ID 10, que está en estado up y que decrementa en 30 la prioridad del BRP. Que el master router tiene la IP 04, eso ya lo sabíamos, la prioridad vuelve aquí y la repite. El intervalo, como les dije, es un segundo y el master down intervalo es 3.5 o 531 segundos. 3.5 segundos. Ese 0.5 segundos es el queue interval, que se saca a 255, se le resta la prioridad y eso todo se divide entre 255. Creo que es así la fórmula. Entonces pero esto, digamos, eso solo para tenerlo en cuenta en caso de que vayamos a modificar esto, pero aquí por defecto nos da ya el intervalo. Bueno, entonces hemos revisado la tabla BRP resumida, hemos visto el BRP en detalle y vamos a ver cómo está configurado el BRP en el router 1. Vamos a ver si me deja interface. Entonces aquí esta es la configuración básicamente. Entonces solo son 3 líneas. BRP1, uno es el ID, el BRID, y esta es la IP virtual. Aquí se configura la prioridad, por defecto es 100, entonces para que queden masters le subimos a 120. Tiene un track aplicado acá que decrementa la prioridad en 30, entonces 120 menos 30 queda en 90. Entonces la contraparte, o sea el router de backup, debe tener en este momento una prioridad por defecto, o sea 100. Al decrementar este en 90, entonces el otro router va a quedar como el nuevo maestro, ¿sí? Adicionalmente vamos a ver la configuración de el IPCLA y el track. Entonces el IPCLA
hemos configurado un IPSLA con un ID de 1 y le estamos diciendo que a este objeto, digamos, le estamos diciendo que haga un ping o un eco de tipo ICMP a la IP de destino 10.0.0.2, que es nuestra IP en nuestro router, acá en la parte LAN de este router 3, o sea, sería la interfaz en el PE o en el router del proveedor de servicios, desde nuestra IP 10.0.0.1. entonces básicamente les estamos diciendo, o vamos a minimizar, estamos diciendo que haga un eco desde aquí a este punto y que esté monitoreando esto con una frecuencia de 10 segundos, un timeout de 6 segundos y que lo haga por siempre. Eso es lo que dice el IPSLA, eso es lo que dice básicamente acá. Vamos a ampliarlo. Eso es lo que está diciendo acá, que haga un ping a la 10.0.0.2 desde la 10.0.0.1 con un timeout de 6 segundos. Esto está en milisegundos, de 6000 milisegundos son 6 segundos, con una frecuencia de 10 segundos. Esto sí está en segundos. Y estamos configurando que un schedule con un ID de 1 y que le indique a ese eco que lo haga siempre, ese ping, y que empiece en el mismo momento que se configura. Ese IPSLA está asociado a un track, el track está acá arriba, este track, y le está diciendo track con ID 10 asociado al IPSLA 1 reachability. Entonces eso, como ven, está asociado acá, el track 10. Cuando este IPSLA se active, cuando digamos falle el ping, este IPSLA se activa inmediatamente el track, y el track decrementa en 30 la prioridad del BRRP. Listo, ahí hemos revisado entonces el estado del BRRP, la tabla de resumen y en detalle la configuración del BRRP entre la interfaz LAN del router 1 o router maestro y el IPSLA y el track. También podemos ver acá la tabla ARP. La tabla ARP, entonces tenemos aquí la IP virtual y, como les dije, la IP virtual siempre va a tener esta MAC. Esta MAC y el 01 nos indica el BRID. Ahora vamos a revisar el router 2. Entonces show RP brief nos está indicando que está configurada la interfaz FAS Ethernet 2.0, el BRID o grupo es el 1, la prioridad es 100. Recuerden que en el R1 la prioridad es 120 y acá 100, que es el estado está en backup, que el master es la 04 y la IP virtual es la 01. Si miramos en detalle el BRP en el router de backup, nos dice que este router 2 está en estado de backup. La IP virtual lo mismo, la MAC que ya la vimos, el advertisement interval en un segundo, la preempción o el preempt habilitado y la prioridad es 100. Y dice que el master down interval expira en 3.3 segundos. Entonces este es el que se encarga de validar si el master está activo o ha fallado. Si falla, entonces cambia de estado. Vamos a ver cómo está configurado de este lado. Básicamente solo tiene una línea configurada. Es todo lo que se configura en el router de backup, porque como la preempción o el preempt está por defecto, se sobreentiende que está como prioridad 100 en el backup en este momento, y así es. Mira, aquí ya lo veíamos, 100. Sí, aquí no, en este no se configura ningún IPSLA, ningún track, simplemente esta línea, muy simple.
Bueno, en este momento vamos entonces a entrar a las pruebas de conmutación. Entonces el primer escenario es afectar, entonces es afectar este enlace. En este momento vamos a bajar la interfaz 2.0 del router 3 y vamos a ver cómo conmuta. Entonces configure terminal interface 2.0 y shutdown. Listo, ahí bajó el BGP, cayó el BGP y vamos a ver R1. Recuerden que en el BRP solo hay tres estados: un initialist y un master o un backup. Entonces aquí R1 se ve que acaba de pasar de master a backup y lo podemos ver en la tabla de resumen. Aquí nuestro R1 acaba de convertirse en backup con una prioridad de 90. ¿Sí? R2 lo contrario, que acaba de pasar de backup a master. Entonces show brp brief nuestra tabla de resumen y aquí queda prioridad 100 master. ¿Sí? Vamos a hacer unas pruebas de conectividad. Ping, ahí ya respondió nuevamente, ahí ya respondió. Ahora vamos a hacer una traza. Se observa que pasa por la 05, luego por la 12 y finalmente a nuestro servidor. Lo mismo en el PC2. Ping, ahí responde. Una traza. Perfecto. Lo mismo, 05 y 12. Ahí ya básicamente ya responde como se esperaba. Entonces actualmente se está yendo por debajo por nuestro router de backup: PC1, router 2, router 3, PC3, PC2, router 2, router 3 y PC3. Actualmente estamos así. Vamos a devolverlo. Vamos a hacer una captura de paquetes con Wireshark. Ok, vamos a ver aquí nuevamente cuando suba la interfaz. Vamos a ver un cambio de estado de master, que está actualmente en nuestro R2, a backup R1. Entonces vamos a ver ese cambio de estado y lo vamos a hacer esa captura de paquetes. Lo podemos tomar acá o lo podemos tomar acá, no pasa nada. Entonces vamos a hacer el cambio y vamos a dejar a Wireshark capturando ahí. Como ven, en este momento se están intercambiando paquetes. Bueno, pero entonces vamos a seguir y más adelante vemos en detalle las capturas de Wireshark. Entonces seguimos, vamos a nuestro router 3 y le damos un no. Encendemos la interfaz. Ahí ya subió el BGP, acaba de subir el BGP. En nuestro R1 rápidamente también subió el BGP. Acaba de cambiar, acaba de ejecutarse el IPSLA y en este momento acaba de cambiar de backup a master. Entonces show brp brief, vemos la tabla, nuevamente master, nuevamente 120. Vamos a nuestro R2, aquí cambio de master a backup y aquí se ve 100 backup, etcétera. Básicamente el backup no se le hace mucho, pero pues así vemos que ya funciona. Vamos a hacer un
pin nuevamente. Esta vez va a ser solo con el PC1, un pin. Vamos a mirar. Y listo. Ahí ya se ve que responde una traza. Va nuevamente por el 04. Antes iba por el 05. Miren, 05. Ahora va por el 04 nuevamente. Antes iba por la 10012. Ahora va por la 10002. Va por el lado de arriba. Entonces ahora estamos nuevamente PC1, router 1, router 3 y PC3. Listo. Eso es cómo funciona básicamente el BRRP. Y cómo funcionaría cuando se baja esta interfaz o falla a nivel WAN nuestro enlace. Sí, funciona perfectamente. Vamos a parar, digamos, la captura de Wireshark. Si se fijan, cuando el master era la 192.168.05, era quien enviaba los anuncios, los paquetes de advertisement cada segundo a la dirección multicast 224.0018. ¿Sí? Aquí fue cuando cambió. Vamos a subir un poco. Yo empecé a capturar con Wireshark cuando el 192.168.05, o sea el R2, era el master. Entonces a partir de ese momento empezó a capturar y miren, cada segundo el R2 enviaba paquetes de anuncio a la 224.0018. Luego cuando conmuté cambió del 05 al 04 cuando se conmutó el canal. Más abajo, aquí en esta zona, justo aquí, cambió. Miren, pasa del 05 al 04, pasa por esta transición, cambia la 04. Entonces vamos a analizar la 04. Cualquier paquete nos sirve. Entonces estamos mirando acá para analizar el paquete. Nos interesa esta sección, Internet Protocol versión 4 o IP versión 4. La fuente, como les decía, es source, el IP del maestro 192.168.04, va a una dirección de destino multicast 224.0018. Nos dice que es un protocolo BRRP, tiene un time to leave o un TTL de 255 milisegundos. La validación del checksum está deshabilitada. La fuente, vuelvo y lo repite, 192.168.04 y la dirección de destino multicast 224.0018. Revisando acá en la parte Virtual Router Redundancy Protocol, o sea BRRP, nos dice que es la versión 2, paquete tipo 1, o sea de anuncio o advertisement. El Virtual Router ID o el VRID es 1, la prioridad es 120, address count 1, autenticación, tipo de autenticación de los paquetes no le tenemos habilitado ninguna autenticación, ni le tenemos habilitado ninguna seguridad. El intervalo de advertisement es un segundo y la dirección virtual es 192.168.01. Entonces eso es el análisis de este paquete, de un paquete de anuncio o advertisement enviado del master. Sí, básicamente eso es lo que nos dice ahí. Entonces la última prueba que nos falta es lo de la simetría que les comentaba. ¿Qué pasa? Que en este sentido, del lado de los PCs o de la LAN hacia el servidor, está muy claro todo. O se va por el R1 o se va al R2, dependiendo quién sea el máster. Pero en el otro sentido, del servidor PC3 hacia la LAN,
ese sentido no está muy claro. Por ejemplo, en este momento R1 es nuestro máster. Si miramos R1 es nuestro máster actualmente. Si cogemos el PC3 y vamos a hacer una traza hacia la 192.168.02, que es el PC1, entonces miren lo que sucede. Como ven, se está yendo por el enlace de backup. Esta 10.011 es el enlace de backup. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Está yéndose. Cuando yo le hago esta traza, está haciendo una traza desde el PC3 al PC1. ¿Qué está haciendo? Va al R3, va al R2, va al switch y va al PC1. ¿Por qué? Porque ambos routers tienen el mismo segmento LAN, ¿no? En sus interfaces, y lo están anunciando, ¿sí? Entonces este R3 en este momento no tiene un criterio para tomar una u otro path, otro camino. Entonces hay una asimetría, porque actualmente si yo hago una traza desde el PC1 al PC3, se va por el R1 al R3, y en cambio de vuelta se está yendo del R3 al R2, no se están yendo por el mismo camino. Esa es la asimetría que les quería comentar. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Una de las formas de solucionar eso es con el local preference del BGP. Para poder jugar con el local preference, tuve que poner estos dos routers en el mismo sistema autónomo, ¿sí? Por defecto el local preference está en 100. Entonces la idea es el local preference, que es un atributo del BGP, que esté más alto, es el camino que se va a preferir. Entonces si yo le coloco R1 un local preference en el BGP de 200, entonces R3 va a saber eso, porque eso me lo anuncia este equipo por el BGP. Entonces en la tabla del BGP del R3 se va a ver esa parte, que el local preference de R1 es más alto que el del R2. Entonces va a tomar el camino adecuado, ¿sí? Esto, digamos, es una de las formas que se puede hacer para solucionar esa simetría. Puede ser también con enrutamientos, con IPSLAs, con tracks, con roadmaps, con prefix list, jugar con el enrutamiento dinámico a nivel de BGP. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, y esta que les acabo de nombrar es una de ellas. Sí, eso es básicamente cómo se solucionaría la simetría. En el caso de los ISPs, o proveedores de servicios, Claro, Telefónica, Tigo Une u otros, por cada router hay un PE, no un solo PE para los dos routers, sino por cada router maestro o backup habría un PE. Entonces aquí habrían dos PEs, y en este caso a nivel de BGP uno actuaría como a nivel de BGP como master y el otro como backup, y de esa manera la MPLS, que es un conjunto de routers que se comunican entre sí, conforman una nube MPLS, y todos esos equipos están interconectados entre sí. O sea, este equipo, al estar conectado a algún P de esa MPLS o algún router de esa MPLS, sabría qué camino tomar, qué path tomar, indicándole al router al P de cada router cuál es el principal y cuál es el backup. Esa sería otra de las maneras. Y bueno, hasta aquí básicamente sería la explicación del protocolo BRRP. Muchas gracias.